Tres títulos, tres ejes periodísticamente hablando para la tarde. Tienen que ver con estas cuestiones que estamos empezando a discutir cada vez con mayor naturalidad. El primero es la restricción de dólares y el congelamiento de precios por venir. Restricción de dólares con congelamiento de precios, tensión extrema. Restricción de dólares que tiene un correlato en lo que ha ocurrido en el transcurso de los últimos días, donde el Banco Central ha tenido que vender dólares, 500 millones casi le costó en octubre, pese a que tabicó importaciones, que la mayoría no conoce todavía cómo es el nuevo sistema de importaciones, el CIRA. Están intentando entenderlo, por poner un término, en todo caso, moderado. Y dicen que hay un atraso entre los pedidos que se hicieron y lo que el Banco Central otorgó de hasta 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Hay mucha gente que está pidiendo por insumos para un producto final, que en muchos casos termina en un producto exportable, por lo tanto genera divisas para la Argentina. Hay sectores, muchos, que están empezando a sentir la olla a presión. La respuesta del gobierno fue decir, bueno, con sus propios dólares traigan lo que quieran. Claro, pero eso implica traer con dólares a 310, como está el contado con liquidación hoy. Por lo tanto, de 160 a 310 es obviamente un salto devaluatorio primero y segundo que termina con correlación en precio, no hay duda. Las importaciones con dólares propios, solo 12% de los pedidos fueron aprobados del CIRA. 12%. Es decir, poco más de 1 de cada 8. Por la sequía, además, ya todo el mundo prevé que van a ingresar 2.500 millones de dólares menos. Veremos si son 2.000, 3.000, dependerá también del valor de los commodities, los precios de lo que estamos sembrando o lo que eventualmente está a punto de ser cosechado. Pero en octubre terminó con un saldo negativo. ¿Era esperable? Sí, claro, porque se anticipó mucho el dólar soja. Es más, ¿saben cuánto cayó la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial? 85% en octubre respecto a septiembre, porque claro, en septiembre se compactó todo, lo que quedaba de retraso entre julio, agosto, junio inclusive, y alguno que adelantó lo que podría haber vendido en este mes, que dejamos atrás el mes de octubre. Así que esta idea empieza a hacer crujir y muchos al equipo económico y muchos se preguntan si finalmente el desdoblamiento de hecho que ha hecho el propio gobierno diciéndole a los importadores con los dólares ustedes traigan lo que quieran, pero a mí no me pidan porque yo no tengo, si ese desdoblamiento de hecho no termina en un desdoblamiento cambiario integral, que habrá que ver cómo el gobierno lo puede vender. Pero todo el mundo empieza a observar que el dólar a 160 es un dólar que finalmente no representa el valor real del billete, porque a ese valor no hay dólares. ¿Aumentó cuánto además la devaluación oficial? Había un gráfico que lo explicaba. Empezó a dar saltos crecientes al compás de la inflación y ya está a un ritmo del 6%. Miren, tasa de devaluación mensual. Gobierno de Alberto Fernández. El gobierno que en 34 meses devaluó más la moneda que ningún otro gobierno en ese periodo de tiempo. Desde el 91 hasta acá. Enero, marzo. Esta es la devaluación del dólar, insisto, oficial. Y este es el porcentaje. Promedio 2,5%, picos del 3%. Año electoral, había que achatar la curva, 1% promedio. Con una inflación del 2,5-3%. Eso fue retraso cambiario. Empezó a desbocarse. ¿Cuándo? Noviembre, después de las elecciones, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, al ritmo de la inflación. Ahora, si este tipo de cambio estaba retrasado, que incluso va con estos saltos por debajo de la inflación, se sigue retrasando todo el tiempo un poco más. Por lo tanto, lo que hay acá es una olla a presión. Y hoy está en 164 en el dólar minorista. 164. Y en el proyecto de presupuesto el gobierno lo imagina, Massa, a final del año a más de 260, porque la inflación es del 60 y casi ajusta por la inflación. Cuidado porque cuando esto se mueve el dólar tarjeta, ese de Qatar, hablamos antes hace un ratito. Hoy ese dólar está arriba de 3.24 y es probable que termine estando en 3.50, 3.60 en época del Mundial, es decir, en 20 días, un mes. Si es que la devaluación sigue siendo de esta magnitud y de esta índole. 8 o 10 pesos por mes. Y estemos ya arriba de 170 y en diciembre estemos arriba de 180 o quizás en 200. Bueno, este es el primer hecho, que es la restricción de dólares.
¿Qué quiere el gobierno mientras todo esto se produce, que impacta en costos? Dice, bueno, yo tengo que frenar la inercia. Congelar. ¿Desde cuándo? 1 de diciembre hasta el 31 de marzo. Plan verano. ¿Y congelar qué? 1.500 productos. ¿De qué? Y del 87% de lo que consume habitualmente quien va al súper hipermercado, puede ser vos y nos estás viendo a esta hora. ¿Y cómo lo haces? ¿Con un acuerdo? No, con imposición. ¿Qué hacen las empresas frente a la perspectiva de que a partir del 1 de diciembre esto rija? Adelantan aumentos, se cubren. ¿Qué es lo que está pasando hoy en los súper hipermercados? Están aumentando precios. ¿Cuál fue la inflación de alimentos y bebidas del último mes? Probablemente arriba del 7%. Aunque la inflación esté en el 6,5, 6,8, 6,6, 6,4 o 6,9. No importa. Esas son tasas estrafalarias. En Gran Bretaña, en el Reino Unido, hay marchas y hay mucha preocupación y la gente está optando entre comprar alimentos o pagar energía con una inflación anual al 10%. Los precios de los alimentos y bebidas en la Argentina crecen por mes más del 7%. Por semana 2%, 2,5%, promedio, con precios que se ajustan al 4, al 5, en términos mensuales algunos al 15, 18, 20%. Y en noviembre, este mes, a partir de hoy, la clase media va a tener un sablazo en términos de gastos. Prepagas, que venían con inercia, colegios privados, expensas, patentes, seguros de vehículos, luz, gas, agua, alquileres, todo para arriba. Ese bolsillo que se achica es consumo, que también se va a achicar. Eso es menor nivel de actividad. Eventualmente puede ser que la inercia de alza en la actividad económica se frene. Esa es la preocupación máxima. Restricción de dólares, congelamiento de precios. ¿Puede funcionar? Sería una rara avis, ¿no? Que algo que se hizo sistemáticamente y nunca dio resultado, los produzca. Einstein decía, no pidamos cosas o no esperemos resultados distintos y siempre hacemos cosas iguales. Veremos si hay algo nuevo. Da la impresión que con esto, Melconian dice, con Massa no alcanza. Bueno, excede ya Massa. El kirchnerismo radicalizándose, buscando en campaña bonos, congelamiento de precios, volviendo a viejas recetas, pero sin plata y con el Banco Central sin caja, no tiene nada que ver con aquel del 2011-2015 que ya había llevado la economía al estancamiento. Está por hablar Jair Bolsonaro. En instantes nos metemos de lleno en Brasil. Miren la imagen que está llegando de Brasil, porque habla el presidente en medio de bloqueos, en medio de 17 cortes en 14 estados, con gente varada, incluso argentinos. Primer pronunciamiento público tras la derrota del domingo de Jair Bolsonaro. En minutos, ahí está todo ya apostado. En el Palacio del Planalto, donde se supone, Bolsonaro, insisto, reconocerá finalmente la derrota, con una transición que en consecuencia empezará a ordenarse mucho más de lo que ha sido hasta aquí, con algunos contactos informales entre el propio Lula y algunos ministros. Segundo de los ejes del día, periodísticamente hablando, Juntos por el Cambio. ¿Va con el lema unidad a cualquier precio o la unidad empieza a resentirse? Ya algo de esto se vio en la cumbre radical del sábado, en Costa Salguero, donde no todos quedaron conformes, donde la presencia de Rodríguez Larreta generó ruido, donde efectivamente Morales, además, Gerardo Morales, trabajó y mucho para tratar de decir que en realidad él no había acordado y que no hay ningún pacto, por lo pronto por ahora, con Rodríguez Larreta, aunque todo hace suponer que están muy cerca y trabajan en conjunto. También fue muy contestataria la convención con Macri, con la idea de en los 90, a las cuales parece Macri querer volver. Macri que está más corrido a la derecha del que supo estar, eventualmente en 2015 inclusive. Bueno, lo cierto es que Alfredo Cornejo, que lo criticó el propio Gerardo Morales, dijo Mauricio Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos. Entonces, rápido reflejo, Morales le respondió con cierto sarcasmo, dijo, ya le voy a mandar el discurso a Alfredo, que se ve que ha estado desatento, estaba allí presente, efectivamente, era parte de los que estaban ahí. Al mismo tiempo que todo esto sucede,
y donde la pelea altisonante de fondo parece ser en el PRO por el liderazgo entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la presidenta del partido, Rodríguez Larreta, el único jefe de gobierno, el único gobernador del PRO, Macri no parece desentenderse. De hecho, ayer estuvo en la cena de Los Piletones con Margarita Barrientos y hacia allí fue con sectores de la política, varios, en las fotos múltiples que se conocieron en el día de ayer. Almorzó ayer incluso con Piñera, presidente de Chile. Hoy va a compartir un foro en el Yacht Club que organiza Dante Sica con otros exmandatarios, Álvaro Uribe, por ejemplo, de Colombia. Estuvo ayer almorzando con Piñera y con muchos invitados. Algunos, Rodríguez, el propio Ricardo López Murphy, Rodrigo de Loredo, que quiere y tiene pretensiones de ser gobernador en la provincia de Córdoba. O sea, hubo un almuerzo en donde hubo muchas presencias políticas de un Macri que parece no replegado, no retirado. Donde estuvo también Melconian, además de Pichetto. Melconian, además de Pichetto. Melconian que dijo me gustaría ser ministro de Economía de Horacio, de Mauricio. No lo sacó. Entonces, en ese contexto aparece una pelea adicional que hoy trasciende. Miren lo que ocurrió ayer nomás. Esto. Fuerte, ¿eh? Tenía que ver con lo que había pasado con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, las declaraciones de Patricia Bullrich, lo que había dicho Felipe Miguel. Muy fuerte. Le preguntaron a Patricia Bullrich si se arrepentía. ¿Quieren ver qué dijo? ¿Quieren escuchar en todo caso? Patricia Bullrich dijo, no me arrepiento. ¿Lo vemos? Una dirigente que no acepta la hipocresía. Felipe Miguel se paseó por los canales diciendo que yo era funcionaria del kirchnerismo. Y viene el otro día y me abraza por atrás como si nada hubiera dicho. Y yo creo que si hay algo que hay que terminar en la Argentina es con la hipocresía. Le dije, conmigo no te metas, porque si me vas a decir una cosa así, que yo soy quizás la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, que no es el caso del que estamos hablando, entonces no se puede tener doble discurso, no se puede ir por la tele e insultar a una persona diciendo que es funcional del kirchnerismo, un insulto políticamente fuerte, y después venir tranquilo, sonriente, agarrarme por atrás y decirme, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? A ver, no se hacen esas cosas. Entonces, si uno banca una posición, bancala. Lo que no puedes hacer es después darte vuelta y querer saludar amablemente a alguien que le dijiste un insulto de esa categoría. Entonces, pero Patricia, perdón, una pregunta. Conmigo no se jode. Está bien. Fue en la nota con Eduardo Feynman esta mañana en Mitre. Por supuesto que el acto de Bullrich y cuando le increpa y le dice te voy a romper la cara, es violento, sí, claro que es violento. Ahora, el problema lo dice la presidenta del PRO al jefe de gabinete de ministros del único gobernador, jefe de gobierno, del PRO, que es Horacio Rodríguez Larreta, y que a la postre es su espada, su mano derecha, en términos de construcción de gestión en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo produce una semana después de haberle levantado la mano a Jorge Macri, para lo cual para Rodríguez Larreta fue un desaire. Jorge Macri que pide a los cuatro vientos que haya un candidato del PRO para oponerse a lo que se supone que sería un acuerdo entre Rodríguez Larreta y el radicalismo para dejar a Lustón la jefatura de gobierno de la ciudad. Y hoy se levantaron muchas voces a decir tiene que haber un candidato del PRO, tiene que haber un candidato propio. Todo ese contexto es el que se circunscribe esta discusión que nada aporta, pero que muestra un nivel de, también, es cierto, violencia de la líder del PRO, que finalmente tampoco hace bien a la construcción futura de la Argentina, que puede ser justificada en un enojo, etcétera, pero que no está bueno, lo explicita. A todo esto Carrió habló. Y entonces Carrió también incorporó elementos adicionales a esta pregunta de unidad a cualquier precio en Juntos por el Cambio. A cualquier precio, Carrió dijo esto.
creo que Patricia debe parar en función del conjunto. Ella es muy buena persona, pero no sabe parar. Yo la tuve en la coalición cívica. De hecho, ella me dejó para irse con Macri cuando yo fui derrotada. Es decir, no se quedó con una derrotada, sino que se fue con Macri. Ella es muy buena persona, pero no puede parar. No puede parar y a veces tiene, yo te diría que tiene formas más masculinas. Yo soy una mujer fuerte, pero soy femenina, ¿me entiendes? Bueno, lo cierto es que a eso le agregó Carrió que si en Juntos siguen con el fuego amigo, ella presenta su candidatura presidencial y eventualmente fractura Juntos. Así las cosas, vale la pena decir que Patricia Bullrich además dio gestos políticos ayer. Se fue a reunir con la calle Pou, estuvo en Montevideo. Y junto con Pichetto, que estuvo al lado de Macri, bloquearon un comunicado que se iba a conocer ayer conjunto de Juntos por el Cambio, felicitando y saludando a Lula da Silva por la victoria en Brasil. O sea que hay cismas hasta ideológicos crecientes. Por eso probablemente unifique a todo ese colectivo, más que cualquier cosa, la idea de derogar la PASO. Porque van a tener que pensar un instrumento para resolver sus propias candidaturas, porque ahí hay cosas muy diferentes y el riesgo latente de la fractura está explícita. Por eso cuando Guado de Pedro plantea la idea incluso de la derogación de la elección de medio término, terminan lo que terminan. Y la mayoría de la oposición dice, dejen de vender humo. Y todos al unísono salen, como Horacio Rodríguez Larreta, esta misma mañana, a cuestionar, cambiar la regla de juego, ya lanzada prácticamente la campaña electoral a propósito de la elección del año que viene. Y el tercer eje y último tiene que ver un poco con todo esto. Hay un clima de reformas que está en alza en la Argentina, porque no nos damos cuenta, pero todo lo que estamos discutiendo tiene que ver, al final del camino, con modificaciones constitucionales. Cuidado con esto, porque la pregunta es, las reformas que hay que hacer en la Argentina del futuro, en el marco regulatorio, en las normas laborales, en lo que tiene que ver con el sistema impositivo, las reformas que hay que hacer en el sistema de seguridad social, las que hay que abordar probablemente en materia judicial. ¿Todas esas reformas alcanzan con esta Constitución o hay que también abrirla, discutirla, rediscutirla una vez más? Porque cuando Guado de Pedro plantea la elección de medio término, solo se puede hacer con una reforma constitucional. Para que la Argentina, como en todo caso Chile o Uruguay, cada 4 o 5 años, dependiendo el mandato de los presidentes, elija también los legisladores. Y que en consecuencia no se esté en una especie de campaña permanente y durante 4 años esa voluntad popular sea la que en origen genere la legitimidad que luego en el ejercicio deben validar los propios funcionarios y servidores públicos por ese tiempo. Para eso requiere una reforma de la Constitución Nacional. Las atribuciones, funciones del jefe de gabinete de ministros también requieren, si quieren ser modificadas, la Constitución Nacional. Consejo de la Magistratura, si fue un engendro, no fue algo que dio buenos resultados, en todo caso, si se quieren cambiar, modificar, etcétera, hay que tocar la Constitución y cambiarla. Y así otras cosas. Por eso Melconian, compartí con él un escenario el jueves en Mar del Plata, decía que está trabajando en un plan de gobierno, pero con muchos abogados. ¿Por qué? Porque cada cosa que haga la política económica va a tener derechos adquiridos y por lo tanto va a tener que ver cómo se hace. Y hasta reconocía que había tenido encuentros con ministros de la Corte a propósito de resolver dudas, interrogantes, enigmas. Lo dice en público. Entonces la pregunta del millón es, ¿estamos en la idea de renovar o reformar la Constitución? Porque en Chile no se imaginó. Sin embargo, el aflorar popular terminó generando una reforma constitucional. Impensable hace 5 años. Y que todavía no concluyó. Guado de Pedro dijo esto respecto a eliminar o derogar las elecciones de medio término. ¿Quieren recordarlo? Porque fue ayer con el Leonora en Brasil y con el querido Luis Novarecio. Y disparó una discusión totalmente descontextualizada, fuera de época probablemente con algún espíritu distractivo o con alguna razón filosófica, desconozco. Pero Guado dijo esto, miren. Hoy hay PASO, hoy están vigentes las leyes que permiten que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo soy partícipe de eliminar la elección intermedia. Estoy trabajando fuertemente en un proyecto para eliminar la elección
intermedia. Creo que cada gobierno, cada fuerza política o cada coalición que ofrece a la sociedad una propuesta de gestión tiene que tener los 4 años para desarrollar eso. No podemos tener al año otra elección. No estoy trabajando yo en la eliminación de las PASO, yo soy un ministro que responde a la voluntad del presidente de la Nación, con lo cual no estoy trabajando. Lo que yo digo es que hay proyectos de ley, por ejemplo, de la época de Cambiemos, hay proyectos de ley de Cambiemos para eliminar las PASO, por ejemplo, del ex o del actual diputado Tonelli, hay un proyecto de Monzó que también modifica las PASO y ahora hay un proyecto de algunos diputados, de algunos gobernadores y gobernadoras para suspenderlas. Bueno, ahí estaba. Ahí está hablando de las PASO, pero en el medio metió lo de las elecciones cada 4 años. Pero para que vean que hay un clima creciente, entiendo, cuidado, que no estemos asistiendo a esto. Mauricio Macri, presidente, 2017, decía cosas como esta. No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver, tantos problemas de la sociedad por construirles una solución. Y la verdad que el tiempo es escaso y tarda de campaña tanto tiempo adicional. Tengo mi duda sobre una elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada 4 años todos los cargos, pero encima hacerlo doble vez me parece que ha sido una experiencia frustrante. Allí estaba Mauricio Macri, 2017. Javi.